Buenas tardes, seguimos con el ciclo de conferencias. Esta conferencia la va a dar Óscar Toledo. De hecho, es bien interesante, les voy a contar ahorita una anécdota que tuvimos. Uno de mis compañeros que me están ayudando aquí a la organización, de hecho su hobby es coleccionar consolas. Entonces, algo bien interesante es que llegando este Óscar le comenté de que teníamos un museo de la consola. Y de hecho me dice que le gustó mucho ver una Intellivision, pero de las primeras, no sé, de las primeras consolas bien viejitas. Yo creo que va acorde un poquito a la conferencia que nos va a dar Óscar y espero que la disfruten mucho. ¿Luces? RTM presenta. ¿Ya? Óscar Toledo Gutiérrez, la estructura de videojuegos es divertida. Buenas tardes, damas y caballeros. Soy Óscar Toledo. También me conocen como Nanochess. Y voy a darles una breve plática acerca de la estructura de videojuegos. Soy un poquito conocido por crear juegos que son jugados desde Estados Unidos hasta Argentina, que disfrutan en España, en Francia, en Holanda, y que han atravesado el mar hasta Japón, Rusia y Corea del Sur. Ahora, ¿pueden poner por favor el video? Gracias. Este es Princess Quest para Intellivision. De hecho, la conferencia va a estar basada en este juego como un ejemplo. Es este juego que tengo aquí en la mano. Este es un juego que se juega en la consola de Intellivision, que es muy conocida aquí en México, es la competencia del Atari. Si recuerdan un controlador con una palanca en forma de disco, ese era. Ese juego también apareció en el ColecoVision Flashback, que es esta máquina que salió hace 2 años. Claro que esta es diferente, es más resolución de gráficas la que tiene. Pero empecemos por algo más sencillo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han querido escribir un juego? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 12. Ahora, por favor, ¿cuántos de ustedes hicieron dibujos para ese juego? Tenemos 4. Muy bien. Y ahora, ¿cuántos de ustedes planearon la estructura del juego? 4. 5. Tenemos 5. Muy bien. Ese es el problema principal. No basta con el deseo de escribir un juego, hay que saber cómo estructurarlo. Mi conferencia basa en eso. Ahí tenemos un ejemplo de juego en acción. Podemos partir de un diseño de arriba hacia abajo que se llama top-down, o sea, estimar los bloques grandes de un juego y luego construir los detalles. O partir de un diseño de abajo hacia arriba, haciendo los detalles importantes y luego terminando las conexiones. O si somos realmente profesionales, empezamos los puntos que nos parezcan más importantes. Es lo que yo conozco como un diseño en desorden. En cualquier caso, la medida del éxito depende de tener claramente la estructura del juego, ya sea en papel o en mente. ¿Qué es la estructura del juego? Es una especie de mapa de cómo funciona el juego. Si es un juego pequeño, incluso podemos mantenerlo en nuestra cabeza. Este es el ejemplo, Princess Quest. Es un juego mío que se publicó hace años para MSX, ColecoVision e Intellivision. Este juego sigue la estructura que acabo de llamar desorden. Empecé por crear la arquitectura para deslizar el escenario de la pantalla. Como pueden ver, el escenario se mueve de izquierda a derecha, puede volver y retroceder. Es lo que yo llamo un rollo, ¿no? Como si fuera, imagínense un papel enrollado en un cilindro y giramos el cilindro, así va corriendo el juego. Ese escenario requirió el diseño de 2 herramientas. Una herramienta para poder editar el nivel, o sea, dibujar las escaleras, los pisos, las rocas, los fondos. Y otra herramienta que genera los datos que puedo poner en el juego para hacer que el escenario se desplace.
Cuando empecé a crear este juego solamente hice el primer nivel, porque quería ver si el concepto funcionaba, si resultaba interesante, divertido. El siguiente paso fue poner el personaje principal, ese hombrecito que corre y corre, y hacerlo que brinque, suba y baje escaleras. El método correcto es poner todo por escrito, para que sepamos que no nos está faltando nada y que tenemos cubiertas todas las bases. Pero yo únicamente lo hice en mente porque como es un juego personal, no tenía necesidad de mostrar al equipo lo que se estaba haciendo, digamos, ¿no? Se exige más cuando hay varias personas en el equipo porque no puedes lanzarte a implementar cosas sin avisar antes o ponerlo en papel. El siguiente paso fue poner olas de enemigos. En el caso de Princess Quest, los enemigos son aleatorios, con excepción de los jefes finales. Aparecen cada tanto tiempo y hay un conjunto de enemigos por nivel que la computadora selecciona aleatoriamente. O sea que digamos que cada 2 segundos lanza un nuevo enemigo y dice en este nivel van a salir tal y tal enemigos y va lanzando uno por uno. Así como les acabo de hablar, les demostré la forma hablada de expresar un juego. Ahora otra pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes son capaces de implementar un juego solo escuchando estas palabras? ¿Nadie? Es complicado, ¿no es cierto? Pero lo vamos a recapitular de una forma ordenada como si fueran instrucciones que nos dejaron para hacer la lista de compras. 1. Pantalla deslizante. 2. Jugador movible. 3. Enemigos aleatorios. Ahora vamos a reinterpretar ese punto 2 del jugador movible en una forma más detallada. Podemos visualizar el punto 1, visualizamos el jugador en una coordenada XY. ¿Qué es XY? X es la posición horizontal y Y es la posición vertical. Tenemos que jugar con esas variables. Si se oprime el botón de disparo, invocar un disparo en la posición del jugador. Solo si no se ha alcanzado el límite de disparos, porque podemos tener varias armas, una arma que únicamente puede lanzar un disparo, un arma que lanza 2 o 3 disparos. Tenemos un paso 3 en este concepto del jugador. Si no hay un piso debajo del jugador, ajustar la coordenada Y más 2 píxeles sin leer los controles. O sea, mientras el jugador está cayendo, como ahí, no se puede hacer ninguna cosa más que disparar, digamos. Si se oprime el botón de izquierda, ajustar X menos 2 píxeles para que el jugador se desplace a la izquierda. Si se oprime el botón de derecha, ajustarlo X más 2 píxeles para que el jugador se mueva a la derecha. Si se oprime el botón de arriba, no es solamente que se vaya para arriba, también hay que comprobar que hay una escalera. Si no, tendríamos el mágico jugador que vuela por la pantalla. Y para abajo, igualmente, si hay una escalera, entonces puede bajar. Con toda esta descripción de los pasos que lleva el juego, ¿alguien se fijó que nos faltó un detalle? No explicamos cómo se comportan las balas. Hay que hacer como un proceso anidado de lo que queremos hacer con las balas, o sea, algo separado de lo del jugador. Por ejemplo, el paso 1 sería que por cada bala activa en la pantalla, se mueva en la dirección donde la lanzamos. Si disparamos para atrás, que siga yendo para atrás. Si disparamos a la derecha, que siga yendo a la derecha. 3. Comprobar si mata a un enemigo o si lo toca. 4. Eliminar la bala si se sale de la pantalla. Y tenemos otro problema. Si alguien puso atención a la lista de pasos, que dudo que lo hayan hecho, nos faltó un paso en el jugador. Nunca dijimos que si lo toca un enemigo debe perder un punto de energía. Todo eso es más fácil de comprender por un programador si lo anotamos en orden en un papel y es más fácil de implementar en el juego. Y ya pueden ustedes hacer más fácilmente el juego. Porque si ustedes tienen nada más los dibujos, la idea y todo, no tienen nada hasta que no lo expresen correctamente. Por supuesto, nos faltan detalles para refinar el algoritmo, pero tenemos todas las bases aquí. Si miramos la construcción de un juego como la construcción de una casa, entonces debemos empezar por los cimientos. En este caso, las 3 cosas básicas que les dije son los cimientos del juego, y es un buen plan de comienzo.
A veces no resulta tan fácil, pero debemos crear prototipos de juegos para ver si funcionan. Y algunas veces, tristemente, debemos abandonar el juego porque el concepto no funciona. Una vez me acuerdo que empecé un juego de naves. Hice una historia y todo, pero el juego en sí nunca se hizo. Es más, yo no tenía ni idea de la música que le puse de prueba. Y cuando sale la historia empieza el himno de Rusia. Después me enteré. Fue muy penoso cuando lo descubrí. Hubiera sido mi primer juego comunista. Ahora, si se quieren lograr las cosas de verdad, ningún obstáculo les va a parecer grande. Escribirán en papel una descripción de su juego y de los algoritmos que piensan usar y cómo se va a desplazar izquierda, derecha, arriba, abajo, etc. Esto de verdad es muy bueno para los principiantes y se lo recomiendo ampliamente. Lo pasarán a la computadora entonces y esperemos Dios mediante que funcione. Que no falte una condenada coma y esas cosas. Y aunque tengan ustedes muy bonitos dibujos de cómo debería ser su juego, no sirve de nada si no han escrito juegos antes. Porque de hecho su primer juego debería ser un montón de rectángulos coloreados donde después van a poner su arte. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que necesitan más dibujos de los que pensaban. Por ejemplo, si estamos animando un personaje como este, necesitamos un cuadro para estar quieto, 4 cuadros para caminar, 4 cuadros para subir o bajar, un cuadro para saltar, 2 cuadros para lanzar disparo, y esos son los cuadros básicos del personaje de Princess Quest, que es el caballero que va ahí. Por ejemplo, ahorita ya agarró la armadura, se puso amarillo y es esencialmente invulnerable en lo que resta de los siguientes 3 segundos. Pero si tenemos la oportunidad, podemos poner, no sé, 2 cuadros para que se rasque la cabeza. ¿No les ha pasado eso? Un juego dejan el personaje un rato y se empieza a rascar la cabeza. Le podemos dar 5 cuadros para que se dé la vuelta y orine fuera de cuadro. ¿Por qué no? Algo original. O 2 cuadros para que parezca que se le paran los pelos cuando sale el jefe de final de nivel. Ahí tenemos al caballero decapitado que lanza rayos. En suma, que las posibilidades son infinitas de cómo mejorar nuestro juego una vez que empieza a funcionar, pero nuestro tiempo no lo es. Tenemos que dedicar un tiempo a cada juego. No podemos crear una obra maestra durante 50 años porque es muy probable que nadie llegue a jugarlo. O peor, que desaparezca la computadora para la cual estaba planeado el juego. O sea, la PC, tal vez en 10 años nadie se acuerde de ella y todos usemos puros teléfonos celulares, ¿no? Ni siquiera 5 años son aceptables, porque en 5 años los gráficos pueden lucir desfasados o el concepto de juego ya ni siquiera va a parecer divertido. En nuestro afán por estructurar el juego, también nos faltan más niveles. Necesitan planeación de qué enemigos van a aparecer, cómo se va a incrementar la dificultad o qué armas se deben poner. Sonido. Necesitan una lista de qué efectos de sonido deben existir. Tal vez uno para las pisadas, otro para lanzar disparo, otro para caer, otro para saltar, etc. Música. La música forma el ambiente del juego. Por ejemplo, no pueden empezar con una melodía de acción y terminar el juego con una melodía tranquila. Una pantalla de victoria. Una forma de decir al jugador que ha triunfado. Y si es posible, hacerlo sentir que fue épico. Lo peor que pueden hacer es poner unas letras, ganaste, y regresarlo a la pantalla del título. O sea, tras tanto esfuerzo, nomás le dicen ganaste, arruinaron su juego. Supongamos que hemos hecho todo esto, insisto, siguen las posibilidades de perfeccionar. ¿Por qué no hacer que la pantalla de título estalle en llamas? O decir, una producción de Poncho Jiménez, dedicado a la bella Brenda Esparza. Digo, las ideas son infinitas. Pero ya les llené la cabeza de pajaritos. Antes de que empiecen a escribir su propio y exitoso juego que los haga millonarios, antes de la fama, mujeres y el dinero, antes de las notas en los periódicos y blogs virales, antes de todo eso, deben escribir refritos de los juegos clásicos, muy simples. Deben escribir su propio Pac-Man, un ping-pong, el juego de la ranita que cruza la calle, un Tetris y así por el estilo. ¿Por qué? Porque es la única forma de adquirir experiencia con rapidez y la otra es programar, programar y programar hasta que se les salten los ojos, que espero que no pase. Digo, si quieren hacer juegos antes de hacerse viejos.
No esperen que les salga un juego bonito a la primera, pero por lo menos debe funcionar. Lo siguiente es perfeccionarlo con todos esos detalles que he mencionado antes. Tienen que jugar a los juegos clásicos para buscar ideas. Tienen que jugar juegos indies para darse cuenta de que ser feo no es tan malo. Porque hay juegos indies que son horribles, espantosos en sus gráficas, pero cuando lo juegas no te puedes despegar de él, ¿no? Tienen que jugar juegos modernos también para darse cuenta de que todo es un refrito de lo anterior. Por ejemplo, Gears of War, Quake, Doom, que es todo lo mismo si le quitan los gráficos, todos los juegos se parecen. No son reconocibles más que por la historia tal vez, o cierto tipo de enemigo, cierto tipo de arma. Pero en sí es el mismo juego y lo pueden visualizar como en 2 dimensiones, porque realmente la tercera dimensión casi nunca se usa. Casi no hay túneles abajo de pisos o otras cosas por el estilo. Cuando estén satisfechos con su creación, yo les recomiendo que se lo muestren a su mamá. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe de juegos será la crítica más descarnada que existe. Tendrán que estar preparados para la crítica destructiva. Mucha gente se rompe. ¡Pum! ¡Oh, no! Me dijeron esto y ya nunca quise hacer juegos. Pues no. Evalúen, pero no se vayan a llorar a su rincón, porque es el momento de demostrar cuánto carácter tienen. La historia dice que un tipo llamado Steve Jobs, no sé quién es, no sé si ustedes lo conocen, llamaba a los empleados de Apple a demostrar lo que tenían. Y a todos, sin excepción, les decía, es una porquería. Algunos iban a llorar a su rincón, pero otros defendían su proyecto. Lo que hacía este hombre era despedir a todos los que se iban a llorar y conservaba a todos los que defendían su proyecto. Así que, ¿van a permitir que su mamá los despida de su propio juego? Más les vale que no, porque este mundo necesita de más valientes, necesita de más creatividad y menos consumismo, necesita de gente que no se ofenda por una mala interpretación de una palabra inocente. Les recuerdo que no estoy aquí por ser un buen jugón. En lugar de jugar los juegos, yo hago que jueguen mis juegos y se siente bien. Gracias por su atención. ¿Pasamos a preguntas y respuestas? Sí. Pasamos a preguntas y respuestas, por favor. ¿Tienen un micrófono extra por ahí? No, es así, amigo. Ah, en vivo, por favor. ¿Quién tiene una pregunta? Sí, dígame, por favor. Ah, bien. Para desarrollar un juego depende de la plataforma que quieran utilizar. La más común, el lenguaje más ampliamente extendido para escribir juegos es el lenguaje C y el C++. También ya hay muchas librerías que pueden utilizar para que les ahorre el trabajo de dibujar sprites, fondos, todo eso. Ya ustedes nada más proporcionan el arte. Pero siempre queda el trabajo del algoritmo, que es lo más complicado. Le voy a dar un premio por preguntar. ¿Le puede pasar, por favor? ¿Se lo hace llegar? Este es un floppy disk. Gracias. Es un floppy disk de 5 1/4, que si ustedes tuvieran una computadora PC con esa unidad de 5 1/4, botea la máquina con ese disco y sale un juego, que es de un pajarito que brinca tuberías. Un Flappy Bird, pero en texto, en 512 bits. Lo pueden descargar desde mi sitio web. Buscan Oscar Toledo Gutiérrez o algo por el estilo y ya les sale. ¿Otra pregunta? Sí, dígame. No dispara hacia arriba y hacia abajo. No preví eso porque no hay enemigos que estén rondando en el piso, ¿no? Aunque sí hay un enemigo muy complicado, que hay un escorpión que es azul, entonces uno tiene que esperar a que se mueva para subir al piso. Hubiera sido una buena idea que disparara arriba. Pero también me pareció complicado disparar hacia arriba porque yo, por ejemplo, una vez el sombrero de mi esposa se cayó por la ventana
y traté de regresárselo hacia arriba y fue imposible. O sea, solo aventar un piso y está muy complicado. Yo creo que por eso no me pareció razonable implementarlo. También tenemos un obsequio para usted. ¿Se lo hace llegar, por favor? Sí, dígame. Este juego en especial requirió solamente de un editor de textos y el emulador JZINTV, que está disponible en internet, un emulador de Intellivision, que incluye un programa ensamblador, que es el que genera el código binario para el juego. Yo escribí el juego en ensamblador, lo pasé por ese ensamblador y ahí mismo lo emulé. Es muy buen emulador porque no me dio guerra cuando lo puse en hardware real, o sea que escribes en el emulador y cuando pasan el código a un cartucho funciona siempre. O sea, solo que se cometiera un error muy grave que sí a mí han ocurrido después, pero me funcionó la primera. Sí, gracias. También un regalo. Aquí está. Aquí está, ¿se lo pasa, por favor? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no tienen preguntas? Esa señorita levantó la mano, yo la vi. Sí, hizo así. ¿Aquí? Sí, dígame. ¿El audio lo hiciste tú? Sí, tuve que componer una banda sonora para este juego. Me quedó más o menos satisfactoria a mi gusto, pero después descubrí que mi hermano compone mejor que yo y después de ese juego todos los juegos ya tienen bandas sonoras que escribió mi hermano, que sí ya están bastante más razonables. Pueden ver la diferencia buscando Princess Quest ColecoVision en YouTube y luego busquen Mecha 8, o sea Mecha 8 en YouTube y van a ver la diferencia en la banda sonora, que sí es muy impresionante. El más reciente, el Mecha 9, que le dicen Mecha 9 aunque se escribe Mecha 9, suena espectacular, la verdad. De hecho, mi hermano tiene su soundtrack allá afuera a la venta, tiene las dos versiones, en PSG de 8 bits como en Intellivision y también en FM de MSX2, que ya suena más como el NES. Ya se acabó de ese regalo, le damos de otro. ¿Alguna otra duda? Sí, dígame. ¿Perdón? Una persona puede hacer un juego. ¿Por qué pasa esto? Porque las consolas antiguas, con sus capacidades limitadas, no hay espacio como para que trabajen dos personas, no es fácil cooperar, meter código en el mismo lugar, etcétera, porque la capacidad limitada de la consola implica que hay límites de memoria. Te pasas un bit de ese límite de memoria y ya no funciona tu juego, ya no cabe. No se pueden meter tantos gráficos y no hay que diseñar tanto. Digamos que el límite de tamaño de un sprite son 16 por 16 píxeles, o sea, puntos. Yo 16 por 16 sí dibujo, incluso 32 por 32. Ya más, como que necesito ayuda, porque mi profesión no es dibujante, es más como programador, ¿no? Desarrollador. Pero este juego, todos los gráficos ahí son míos. Ya cuando avanzamos, no sé, a PC, consola, las personas ya están acostumbradas a gráficos más detallados. Si no le das gráficos detallados, no les gusta el juego. Tendría que ser algo como ¿cómo diríamos? Como impresionista, para que dijera, no, me gusta con puros cuadritos de colores, que sí los hay juegos así, o puros cubos, ¿no? Pero tiene que ser casi un genio el programador para que haga un juego interesante usando solo rectángulos o círculos, ¿no? Por eso, mientras más avanza la plataforma, como que se exigen más que una sola persona haga un juego. Incluso en una PC de los 90s, una persona hacía un juego, ¿no? Tenemos ejemplos muy buenos como, no sé si llegaron a jugar el JBert, que era una variación del Qbert, que lo hizo un programador, una sola persona, como un refrito de un arcade, ¿no? Tenemos el Chess del PC, que del 84, también lo hizo una persona, y así muchos juegos los hacía una persona. Pero cuando se dieron cuenta que ahí había un negocio, entonces dijeron, bueno, para distinguirnos tenemos que meterle más, y meterle más significa
buscarte un grafista o un músico, ¿no? Para que se distinga un juego sobre toda la gama de juegos, digamos, mediocres que existían. Entonces ya empezaron a salir los juegos que les llaman AAA, ¿no? Un juego en el que toda una plantilla de programadores se dedica a hacerlo y lo tienen que acabar en un tiempo límite, porque hay competencia y tienen que vender, digamos, un juego cada 3 meses para que se mantenga la compañía. Las compañías de juegos, aunque no lo crean, aunque vendan miles de millones, fracasar en un juego significa que se van a la bancarrota el mismo año, la verdad. No tienen colchón, tienen que seguir vendiendo, porque su plantilla de programadores, diseñadores, compositores consume, o sea, están en un círculo vicioso. Por eso a muchas compañías se les dificulta experimentar géneros nuevos de juegos. Por eso ahora casi todo lo que hay en Xbox son de disparos, ¿no? Eso es. Espero haber respondido. Perdón, ya tienes regalo. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Cuánto es el tiempo preferible para hacer un juego? Depende de la persona. Por ejemplo, una vez me tocó desarrollar un juego durante 1 año por retrasos de tiempo, personales y demás, pero estaban las especificaciones. Entonces, si me perdía, ahí volvía. Pero otras veces he estado desarrollando un juego mío y si en 3 meses no lo acabo, digamos que como que pierdo el impulso. Y como no tomo notas, a veces se me olvida, de repente me doy cuenta que ya no me gusta tanto y se pierde. Digamos que 3 personas es un tiempo razonable para que no pierdas el impulso. A menos que tomes muchas notas, es muy probable que pierdas las ganas, así de fácil. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Perdón, me falta un momento. Cuando nos estaba comentando de los pasos para hacer el juego, ¿en qué parte uno se pone a pensar qué debe de hacer para evitar que el jugador rompa el juego lo más menos posible? ¿De errores hablas? Ah, ok. Bueno, los errores son comunes en los juegos. Siempre existen los errores. De hecho, muchos juegos salen con errores. Pero ya son los errores más ocultos, ¿no? Porque sí hay probadores beta que digamos, ¿no? Ponen a 2, 3 personas a probar el juego y si no sale ningún error se pueden ganar, el juego pasa. Porque un juego que no se acaba sí es un juego que la gente tira por la ventana, la verdad. O se queja duramente en internet, amargamente, ¿no? Me ha tocado casos de ver personas que les dicen que hay un easter egg, o sea, un huevito oculto en el juego, y no lo pueden encontrar y se desatan, ¿no? De repente te encuentras 5 páginas de texto en un post diciendo todo lo que hicieron y cómo es posible que el programador sea tan malo, cómo hace esos juegos y no sé qué más. Afortunadamente mis juegos han salido sin errores, por suerte, ¿no? Aunque de repente no falta uno que dice, oye, si te caes en este pozo, en tal nivel, mientras está saliendo tal bichito exactamente, disparas 3 disparos y te caes ahí, truena el juego. Yo le digo, qué bueno que nadie más lo encontró. Eso es. Pero sí, todos los juegos llevan un sistema de pruebas. Por ejemplo, en Princess Quest, un problema muy común es que brinques al principio y te atores en un borde de un piso. ¿Por qué? Porque el brinco es un arco. Entonces la secuencia de código puede pensar que ya terminó el brinco porque te metiste en medio del piso y ese es un error que se tuvo que corregir. Otro error clásico es que agarre la escalera de una forma torcida y te puedes quedar atorado en medio de la escalera. Es otro error clásico de plataformas. Otro error, por ejemplo, si tu personaje lo tocan y cae, cada vez que lo tocan, algunas veces los códigos no toman en cuenta que puede estar en ciertas posiciones en que no puede caer y se generan errores invisibles, ¿no? Que pueden trabar el juego completo, etc. Por ejemplo, cuando sacaron el Donkey Kong de ColecoVision, nunca a nadie se le ocurrió que 20 años después alguien se podía brincar la plataforma del otro lado y acabar el nivel sin hacer nada. Caminabas hasta la orilla, brincabas al olvido y ¡pum! Apareces en el nivel 2. Pero nunca nadie se dio cuenta cuando el ColecoVision estaba en venta. Esa es la clase de defectos que quedan en los juegos. Por ejemplo, yo me acuerdo uno muy clásico. En Halo, el Halo 1, en PC, de repente puedes ver que hay enemigos adentro del cuarto. ¿Por qué? Porque asoma medio enemigo por la pared. Entonces ya te preparas, agarras tu arma, nomás entras, pum, 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 y ya los acabaste.
¿Por qué? Porque el juego te reveló que ahí estaba, ¿no? Que no debía ser, pero ocurre. Obsequio para el joven. ¿Alguna otra pregunta? Aquí veo 1, 2, 3. ¿Quién fue el primero? Veo 4. A ver, levanten la mano todos. Ay, no sé quién ganó. Ganó el primero. ¿Qué tanto aplicó lo que aprendió en la carrera para diseñar todo esto? O sea, me refiero a la lógica matemática más que a la programación. Me van a regañar ustedes porque soy autodidacta. ¿Es autodidacta? Soy autodidacta. No estudié carrera, pero me sé la lógica matemática. Tuve que aprenderla para entender algunos libros de compiladores. Okay. Y bueno, yo cuando escribo mis documentos de diseño, siempre pienso que los demás no conocen la lógica matemática. Es mi principio. No estoy pensando que los demás no sepan, ¿no? Estoy pensando que debo simplificarlo porque a veces tengo que tratar con personas muy diferentes, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá. Entonces no me puedo poner lógica matemática porque a veces sus símbolos varían ligeramente o no lo entendieron así. Entonces lo explico más en lenguaje simple. También porque el inglés, si te equivocas y tiene un error de traducción, pierdes el tiempo porque te contestan, ¿qué trataste de decir aquí? Entonces no apliqué directamente lógica matemática en el juego, pero sí podemos ver que existen muchas cuestiones de comparaciones y aritmética. Es lo básico, siempre hay un XY para cada personaje que aparece en la pantalla, una comparación de límites, un mapeado con el fondo del nivel para ver si choca con un borde, una pared. Sí se usa, pero no tanto como pareciera que debería usarse. Depende del tipo de juego. Por ejemplo, si ya pasamos a un juego 3D, sí se usa mucho el coseno, el seno y el arco tangente. ¿Por qué? Porque tu enemigo tiene que ver en qué ángulo estás para poderte disparar y tiene que normalizar el vector para que la bala avance siempre en la misma velocidad sin importar el ángulo. Cuando yo no sabía de normalización de vectores, pues me volvía loco, decía, ¿por qué se parece que la bala va más rápido en diagonal que en horizontal? Todos ustedes saben que un coseno de 45 grados no da 1, da .7071, que es la velocidad correcta. Y por eso ya las balas todas salen perfectas. Pero igual en juegos más avanzados como este, no calculamos cosenos porque la máquina no tiene el tiempo para hacerlo. O sea, si calculamos un coseno, se tarda un segundo y luego te dice juega un cuadro y otro segundo. Usamos líneas de Bressenham. Calculamos los valores delta y nos movemos de píxel en píxel, vamos generando la línea. Eso es lo que calculan más rápido las computadoras antiguas. Bueno, espero haber respondido a la pregunta. Sí. Se acabaron los regalos, perdón. ¿Quién sigue? ¿Ya se le olvidó la pregunta? ¿Usted de atrás, el de azul? ¿No era usted? ¿El de rojo? ¿No era? ¿El señor que está ahí atrás, el de azul? ¿Tampoco? Bueno. ¿De este lado? ¿Ya? ¿Levantó las manos o es la cámara? Bien. Está bien. Bueno, gracias a todos. Voy a entregar el reconocimiento que dice la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, otorga el presente reconocimiento a Óscar Toledo Gutiérrez por su valiosa participación como conferencista en el marco de la Expo Desarrolladores en Tecnologías Multimedia 2017. Firma al calce el doctor Salvador Ricardo Meneses González como jefe de departamento de ICE y el servidor Armando Martínez Ríos como presidente de la Academia de Computación, agradeciendo a Óscar que nos haya acompañado y que nos haya dado esta conferencia tan interesante, sobre todo para los muchachos, y esperamos que no sea la última vez que nos visite. Con mucho gusto. Y en próximos eventos los estaremos invitando. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, ¿qué tal les pareció esta conferencia? De hecho, es muy interesante la forma en la cual se programaban juegos, y la verdad es que es súper interesante ver
cómo este juego prácticamente es de C puro, o sea, es realmente pura programación. Ahora ya existen cosas más actuales como motores de juego, Sí, como gracias. Unity, Unreal, pero de hecho para que vean que hasta con una computadora de talla media y un buen emulador y un compilador de C pueden tener un buen juego. Como lo comentó Oscar, también es mucho de seguir los pasos para llegar a desarrollar un buen videojuego. Entonces, quiero que den un fuerte aplauso y bueno, esperamos que regreses. Oscar. Sí, gracias. Con mucho gusto. Esperemos que te la pases bien en esta desarrolladora de 2017. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Okay.